Continuamos entonces con la aplicación. Estábamos aquí. Aplicación de la ley SAFCO, ley 1178. Un momentito que está lento. Ya. Perfecto, ya vimos esto. Bien. Ahora entonces. En sí, en esta diapositiva se puede ver claramente cuál es el ámbito de aplicación de la ley 1178. Bien. En resumen, todo lo que ustedes han leído en las anteriores diapositivas está resumido aquí. Ámbito de aplicación. Primero, entidades del sector público. Bien. Luego tenemos unidades administrativas, que son el poder legislativo, judicial y el órgano electoral, ¿ya?, plurinacional del Estado. Entonces, ellos son unidades administrativas que están separados del sector público, o sea, están separados de los otros tres poderes, ¿no? Tienen autonomía, pero también están dentro del sector público. Luego tenemos organizaciones en las que el Estado tiene mayoría del patrimonio, ¿ya? Entonces, esas son las entidades o empresas conocidas como empresas mixtas, donde es capital privado y también capital del Estado, pero donde el patrimonio del Estado sea mayoritario, debe aplicarse contabilidad gubernamental o integrada. Y como decíamos antes de que se corte el Zoom, las personas que reciben recursos del Estado, ¿no? Y hacíamos el ejemplo de los que se adjudican proyectos, ya sea en localidades, en pueblitos, ¿no? Ellos están dentro del ámbito de aplicación de la ley. Bien. Bien, ahora veamos la responsabilidad por la función pública, ¿ya? Aquí ya mencionábamos quién era un funcionario público, ¿no? Todo aquel que trabajaba dentro del sector público se lo conoce como funcionario público. Bien, entonces, ¿qué es responsabilidad por función pública? ¿A qué se lo conoce por ese enunciado? Dice que es una obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. ¿Bien? Entonces, en sí, el servidor público que no desempeñe sus funciones como debería o como está establecido en la ley, dice que tiene responsabilidad por función pública, ¿ya? Se lo denomina de esa manera. Ya sea porque no ha sido eficiente, a esto podemos decir, tal vez ha hecho un mal uso de los recursos, no hablamos simplemente de dinero, ¿no? Un mal uso de maquinarias, de vehículos, incluso hasta del mismo personal, ¿no? Economía, eficiencia, transparencia, licitud, ¿ya? Dice que entonces se determina tomando resultados de la acción u omisión, ¿ya? Acción y omisión son dos cosas diferentes, ¿no? Pero ambas nos llevan a responsabilidades por función pública. Vamos a ver, creo que adelante está la diferencia entre acción y omisión. Sí, aquí está. Entonces, ¿qué son la acción u omisión? Vamos a ver dónde están ustedes. Vamos a pedirle a Juan, por favor. Juan, ¿nos lo puede leer? ¿Qué es una acción? Ya le dicen, ¿qué es la acción u omisión? Acción, efecto o resultado de hacer, facultad de realizar una cosa, facultad legal de ejercitar una potestad, omisión, atención de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en las normas y en criterios establecidos para el desempeño de la función pública.
Muy bien, muchas gracias, Juan. Entonces, aquí nos señala que ambos, tanto la acción como la omisión, nos lleva a una responsabilidad, ¿no?, dentro de la función. Entonces, acción, dice, el efecto o resultado de hacer, ¿no? Ya sea porque yo haga algo y lo haga mal, tengo una responsabilidad, o lo haga de forma negligente, ¿no?, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿ya? Porque no siempre todos quieren hacer las cosas de manera errónea, ¿no? Hay muchos, sí, sabemos que sí entran al sector público para cometer muchos ilícitos, actos de corrupción, sobreprecios, etcétera, ¿no? Entonces, esas acciones generan responsabilidad por cargos públicos y también la omisión, dice, ¿no? Pero también la omisión. ¿Qué es la omisión? En otras palabras, dejar de hacer su trabajo, dejar de cumplir con sus obligaciones, ¿no? Abstenerse de hacer algo. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, ya sea porque hice e hice mal o porque no hice, ambos me llevan a una responsabilidad por la función pública. Muy bien. Entonces, ¿a quién se denomina servidor público? Ya, para que quede bien clara la idea. A los dignatarios, dicen, dignatarios que son los gobernantes, aquí pueden ver la imagen. Servidor público es el gobernante, el presidente es un servidor público. A los funcionarios públicos, aquellos que están trabajando en las instituciones, ¿no? Ya sea un director, ya sea algún ejecutivo o alguien que esté dentro de una institución pública, se educa, por ejemplo, ¿no? Son funcionarios públicos. Y también toda persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. Entonces, también durante ese lapso de tiempo que estén prestando un servicio al Estado, son funcionarios públicos, ¿ya? Grábenselo bien. No importa si ustedes son el dueño de una empresa, pero si es que en ese momento agarran y tal vez ganan una licitación o quieren prestar un servicio, ¿no? Incluso no importa si es un servicio de recojo de basura, de limpieza de los barrios, cualquier servicio que preste, pero que eso genere una remuneración por parte del Estado, entonces ya dejan de ser un ente privado y se convierten en servidores públicos mientras dure ese servicio, ¿no? Y también a posterior, ya vamos a ver más adelante, por qué también a posterior, ¿no? Muy bien. Veamos, tipo de responsabilidades, ¿ya? La ley SAFCO les presenta 4 tipos de responsabilidades a los servidores públicos. Primero, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad ejecutiva, y esta es la más dolorosa, responsabilidad penal. Ahora, a continuación vamos a ver a quién le atribuye cada una de estas responsabilidades, ¿no? Vamos a ver si es que hay gente privilegiada o no. Responsabilidad administrativa, ya la primera categoría. Aquí podemos ver ahí un cuadro de resumen. Entonces, tenemos tipo de responsabilidad administrativa. Bien. Johnny, ¿nos lo puede leer la naturaleza? La naturaleza, acción u omisión que contraviene el orden jurídico, administrativo y normas que regula la conducta funcionaria. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿quiénes tienen responsabilidad administrativa? Dice. ¿Cuándo hay una responsabilidad administrativa? Cuando se genera una acción u omisión, ¿no? Lo que veíamos en la anterior lámina, hace 2 láminas atrás. Acción u omisión que contraviene el orden jurídico, administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria. Entonces, más que todo, cuando hay una falta, pero esa falta es de orden administrativo, de las normas, ¿no? Del reglamento
que tiene el área administrativa de la institución donde trabaja. Entonces, ahí se genera una responsabilidad administrativa. ¿Quiénes están sujetos a esto? Dice, los servidores públicos y también los ex servidores públicos. Es decir, no solamente se libran de esto los que renuncian, ¿no? Si es que alguien renunció y tal vez sí incumplió algunas normas administrativas, entonces está sujeto todavía a que le caiga una responsabilidad administrativa. Ahora, la determinación dice, ¿quién es el juez en este caso? Dice que es por proceso interno, ¿ya? ¿Cuál es la sanción que le puede caer? Una multa, una suspensión o una destitución. En sí, cosas no muy graves, ¿no? Lo peor que le puede pasar dice que es el despido o destitución. La prescripción, cuando prescribe, en otras palabras, cuando vence, dice, esta responsabilidad, a los 2 años de la contravención o a los 2 años de que se haya cometido la falta administrativa o jurídica, ¿no? Por esa razón es que también los ex servidores públicos están dentro de esta responsabilidad. A los ex servidores públicos aquí se les podría aplicar una multa, ¿no? Como sanción, ¿bien? Porque ya no son servidores públicos, ya no se le puede suspender ni destituir porque ya no están trabajando. Siempre y cuando esté dentro de los 2 años de vigencia. Si pasan los 2 años, pues prescribe y ya no tienen nada que hacerle. Bien, esa es la responsabilidad administrativa. Ahora veamos, vamos a pedirle a Adín. Adín, por favor, nos va a leer esto, ¿ya? La responsabilidad ejecutiva, la naturaleza. Por favor. Todo lo que está en el cuadro, Lisa. La naturaleza. Ya. Naturaleza, gestión deficiente o negligente por incumplimiento, artículo 1. Ya, gracias. Está bien, los artículos, ¿no? Entonces dice, para entender esto, vamos a empezar por sujeto, ¿no? ¿Quién está sujeto a la responsabilidad ejecutiva? La máxima autoridad o dirección colegiada o ambos, dice, ¿no? Ex autoridades también. Entonces, el MAE. ¿Qué es el MAE? Cuando ustedes hacen el presupuesto, lo ven ahí, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva. De ahí se abrevia MAE, ¿no? Entonces, las MAEs están bajo esta responsabilidad ejecutiva. ¿Cuándo? Dice, cuando han tenido una gestión deficiente o negligente, pero también tiene que tener su motivo, ¿no? Por incumplimiento, dice, a estos artículos que se encuentran dentro de la ley. Ya, bueno, si ya tendrían que leer esto, ya es un poco más, tendría que entrar la parte legal aquí a desmenuzar estos artículos, ¿no? Pero siempre y cuando la gestión deficiente o negligente sea por lo que indique los artículos. ¿Por qué decimos esto? Porque no siempre una gestión es mala porque el administrador o la MAE sea malo, ¿no? Como ustedes han podido ver el año pasado y también el anteaño pasado, 2019, desde el 2019 más o menos, no, 2020, ¿no? Desde el 2020 ha habido mala gestión en nuestro país, en las diferentes instituciones, pero no ha sido debido a ellos, ¿no? Sino ha sido debido a la pandemia, a las restricciones, a la falta de ingresos que han tenido. ¿Por qué? Porque nadie ha estado trabajando. Las instituciones también han dejado de hacer trámites y diferentes formas de ingresos que tenían, ¿no? Entonces, siempre y cuando la negligencia sea por los artículos que indique en esta ley, se le puede aplicar una responsabilidad ejecutiva. Ahora, la determinación. ¿Quién es el juez aquí? Dice, por dictamen del Contralor General. Entonces, el Contralor General o la Contraloría General es la que se encarga de dictaminar cuál vendría a ser la sanción. ¿Qué le puede ocurrir a la MAE? Suspensión o destitución. Y la prescripción es igual que la anterior responsabilidad, ¿no? La administrativa, a los 2 años de concluida la gestión.
Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen, ha habido en Santa Cruz cambio de alcalde, ¿no? Entonces, hay 2 años todavía para poder hacerle una buena auditoría a la alcaldía que salió, a la saliente, y poder determinarle a la MAE. ¿Quién es la MAE en este caso? La máxima autoridad. La Pero en el alcaldesa, ejemplo, ¿quién sería? la alcaldesa saliente. Exactamente, ¿no? La Presidente. alcaldesa. Muy bien. Ella vendría a ser entonces la que podría estar sujeta a una responsabilidad ejecutiva, ¿no? Si es que le encontrasen alguna irregularidad por negligencia. ¿Perfecto? Muy bien, vamos con la siguiente. La responsabilidad civil, ¿ya? Aquí como lo ven en su gráfico, ¿no? Clarito está cuando es una responsabilidad civil. Vamos a pedirle a ver a Fabiana que nos lea la naturaleza. Naturaleza y los sujetos de una vez. Ya le hice. Naturaleza, acción u omisión que causa daño al Estado valuable en dinero. Sujeto, servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales o jurídicas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí la naturaleza, empezamos por el sujeto. ¿Quiénes son sujetos a esta responsabilidad? Servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales o jurídicas. Bien. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta responsabilidad? Cuando nace, dicen, cuando hay una acción u omisión parecido a los anteriores, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia en este caso? Que causa un daño al Estado valuable en dinero, ¿ya? Entonces, cuando hay un daño económico al Estado, estamos hablando de una responsabilidad civil. ¿Cómo es una responsabilidad civil? Aquí el que determina la responsabilidad ya viene a ser un juez competente, ¿ya? Es decir, se llega a instancias legales, para ser más claro. La sanción es, obviamente, que vuelva el dinero que se ha, podemos decir que el daño que se ha hecho al Estado, ¿no? Que sea resarcido económicamente. Y aquí ya el plazo es un poco más largo. Vean, la prescripción dice que tiene 10 años de vigencia. A los 10 años de la acción o desde la última actuación procesal. Muy bien, aquí ya como que tiene mucho tiempo para poder determinar una responsabilidad civil, ¿no? Y la última responsabilidad es la más dolorosa, como les mencionaba, la responsabilidad penal. Vamos a pedirle a ver quién está por aquí. Rosa. Rosa está aquí, con ganas de hablar. Rosa, por favor. Naturaleza y sujeto. Buenas noches, Alicia. Buenas noches. Naturaleza, acción o omisión tipificada como delito en el Código Penal. Sujetos, servidores públicos, ex servidores públicos o particulares. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice acá? Aquí en el sujeto, no solamente están los servidores y los ex servidores públicos, ¿no? También particulares. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad nace cuando hay una acción u omisión tipificada como delito en el Código Penal. A ver, por ejemplo, yo soy servidor público y trabajo en Seduca y como ya me van a despedir y ya van a cambiar, va a entrar un nuevo gobierno, yo me robo 20 laptops de Seduca, ¿no? Entonces, eso ya está tipificado como un delito en el Código Penal. Caería dentro de una responsabilidad penal. Ahora, tal vez yo no sea el funcionario público, ¿no? Sino que yo soy el sobrino o el primo de alguien que tiene acceso ahí, al Seduca, a las oficinas. Y con ayuda de él, o tal vez sin ayuda, o yo me robé sus llaves, fui, me entré al Seduca y yo robé, ¿no? No el funcionario público. Yo como particular también puedo entrar y hacer, no sé, cualquier barbaridad, ¿no? Dentro de una institución pública. Entonces, yo como particular, a mí también me cae la responsabilidad penal. Se dan cuenta que no
no le cae ninguna de las otras responsabilidades a los particulares, ¿no? A los que son así servidores públicos, su responsabilidad o en sí su sanción es más leve. Aquí cuando hablamos de responsabilidad penal, también lo determina un juez competente y la sanción ya varía, ¿no? Dependiendo qué es lo que estipula el Código Penal, ¿no? Si fue un hurto, fue un robo, con violencia, sin violencia, entró por la puerta, entró por la ventana, ¿no? Entonces ahí la sanción ya depende de lo que estipula el Código Penal. Y la prescripción también es de acuerdo a los términos del Código Penal. ¿Ya? ¿Cuál es la gravedad de esta responsabilidad penal? Que cuando hablamos del Código Penal, esto incluye privación de libertad, ¿no? Es decir, puede entrar a la cárcel. Y en las otras tres responsabilidades, si ustedes lo ven, a ver, véanlo ahí. Responsabilidad civil, ¿dice algo de ingresar a la cárcel? ¿Qué dice la sanción? Cubrir el daño económico, ¿no? Muy bien. En la civil hay que resarcir daño económico. Aquí tenemos en la ejecutiva, suspensión o destitución. Y en la administrativa, multa, suspensión o destitución. Y entonces, la responsabilidad penal es, como podemos decir, la más grave de las 4 responsabilidades, ¿no? Muy bien, para terminar, para que terminemos esto. Excepción de responsabilidad, ¿ya? ¿Cuándo hay una excepción de responsabilidad? Vean, para empezar, dice que solo para las 3 primeras responsabilidades, la ejecutiva, la administrativa y la civil, puede haber una excepción de responsabilidad. ¿Ya? ¿Cuándo se da eso? Cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada en procurar o en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad. ¿Ya? Entonces, en esos casos, dice, se puede hacer una excepción de responsabilidad. Ya cuando dice aquí, cuando la decisión que tomó el gerente o el encargado o la MAE de esa institución sea argumentada, ¿no? Que tal vez causaba un daño o causaba, bueno, aquí no es un daño exactamente, ¿no? Sino que incumplía con sus normas, pero para un mayor beneficio de los bienes públicos, en otras palabras. Es lo que interesa en estos momentos, ¿no? Los bienes públicos. Implica reconocer que, dice, que la normatividad es insuficiente, es decir, el actuar del gerente o de la MAE no está normado, ¿no? No está reglamentado. Entonces no hay una norma que lo condene. Decisiones públicas influidas por variables internas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué suponiendo que se estaba incendiando mi edificio, pero ese incendio ocurrió porque pasó fuego del vecino, digamos, ¿no? Sino que no se originó en mi institución, sino que está proviniendo de un edificio externo. Entonces, en esos casos, las decisiones que tome la MAE puede justificarse. Está influido por decisiones externas. Las decisiones públicas tienen riesgo y en algunos casos los servidores públicos pueden adoptar acciones no concordantes con los resultados programados. Muy bien, aquí por urgencia, digamos, ¿no? O por el bien social. Y factores ajenos a la voluntad del servidor público que pueden modificar y hasta contradecir el fin que se quería lograr. Muy bien, en esos casos entonces existe una excepción de responsabilidades, ¿no? Es decir, quedan libres de cualquier proceso. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a terminar con la ley. En sí ustedes pueden encontrar mucha información sobre la ley SAFCO. En sí, el módulo entero podría ser sobre la ley SAFCO, ¿no? Pero no es lo que buscamos en este momento, sino conocer un poco de quién está reglamentando o quién está normando la materia que vamos a avanzar o que vamos a desarrollar.